En la década de 1970, mientras la cultura occidental abandonaba rápidamente la verdad bíblica, el filósofo y teólogo Francis Schaeffer comenzó a hacer una pregunta que llega a ser el título de uno de sus libros más influyentes: ¿cómo debemos vivir entonces? Schaeffer observó una cultura que se alejaba cada vez más de Dios, moralmente confundida, espiritualmente vacía, intelectualmente orgullosa y cada vez más hostil a la verdad. Él sostuvo que las ideas tienen consecuencias. Lo que las personas creen acerca de Dios, la verdad, la humanidad y el propósito terminará moldeando la manera en que viven. Y la pregunta que él hizo entonces sigue resonando hasta el día de hoy. Lo que creemos acerca de las cosas más importantes de la vida afectará y determinará cómo vivimos. La forma que toma la vida de cada persona fluye de lo que creen. El incrédulo que piensa que Dios no existe, que cree que el placer presente es lo supremo, que considera el éxito mundano como la meta más elevada y piensa que el yo es rey, tendrá una vida moldeada por esas creencias. Por lo contrario, también es cierto. Amigos, si ustedes creen, si verdaderamente y genuinamente creen en Jesús, han aceptado la verdad del Evangelio, aman a Dios y desean glorificarlo con cada aspecto de su vida, entonces su vida también será moldeada por esas creencias. La pregunta que queremos considerar esta mañana es la misma que Francis Schaeffer planteaba: ¿cómo debemos vivir entonces? Para quienes hemos sido hechos nuevos por el glorioso mensaje del Evangelio, para quienes hemos creído el Evangelio, para quienes entendemos que somos grandes pecadores y que solo Jesús es un gran Salvador, ¿cómo debemos vivir entonces? En su bondad, Dios nos lo ha revelado en su palabra. No tenemos que preguntarnos cómo debemos vivir, no tenemos que adivinar. Podemos saber con certeza cómo debemos vivir, aunque hay numerosos textos bíblicos que explican e ilustran cómo deben conducirse los cristianos a luz del Evangelio. Este es precisamente el tema que el apóstol Pablo aborda en Romanos 12. Los invito a que abran sus Biblias y me acompañen a leerlo. Estamos entrando directamente en medio de este libro, así que un poco de trasfondo y contexto nos será útil. En los primeros 11 capítulos de Romanos, Pablo ha estado explicando, enseñando y desplegando la gloria de Dios que se manifiesta en la grandeza del Evangelio. Al leer Romanos vemos a Pablo pasar de una realidad gloriosa a la siguiente. Dedica los primeros 11 capítulos a revelar el mensaje extraordinario del Evangelio. Es como si el Evangelio fuera una gema resplandeciente y a lo largo de los primeros 11 capítulos Pablo la fuera girando lentamente, cambiando su ángulo y su posición para que contemplemos el maravilloso Evangelio en toda su belleza. Aquí Pablo nos muestra la santidad perfecta y justa de Dios, explica la oscuridad y la profundidad de la pecaminosidad humana, expone la realidad que aplasta el orgullo, la justificación por gracia mediante la fe, ofrece la verdad que consuela el alma, podemos tener paz con Dios, declara la maravillosa realidad de que para los que están en Cristo no hay condenación, enseña que quienes creen también están unidos a Cristo, articula claramente la soberanía de Dios en la salvación y una y otra vez revela la misericordia imparable de Dios hacia los pecadores. Cuando llega al capítulo 12, todas estas cosas están presentes en su pensamiento. Romanos 12 está escrito en el contexto de esas verdades y sobre el trasfondo de esas realidades increíbles. Es aquí donde Pablo explica cómo debemos vivir a la luz de la obra extraordinaria de Dios. Y antes de examinar nuestro texto, quiero darles lo que considero el punto principal del mensaje y por tanto el énfasis primordial de este mensaje. La misericordia incomparable de Dios impulsa a su pueblo a vivir vidas de
entrega total y distinción radical. La Biblia está llena de ejemplos y relatos de misericordia. Hay pasajes que destacan la misericordia mostrada de una persona a otra, otras se enfocan en las bendiciones y beneficios que acompañan a la misericordia, y hay pasajes que se concentran con especial claridad en la misericordia de Dios, que no se parece a ninguna otra. La misericordia de Dios es tan extraordinaria, tan inmerecida, y una demostración tan maravillosa de la bondad de nuestro Señor, que exige una respuesta. Debe motivarnos a vivir de una manera que lo honre y le agrade. Eso es lo que encontramos al comienzo de Romanos 12. Esta mañana, al considerar los dos primeros versículos, veremos dos maneras en el que el evangelio de la misericordia debe impactar a nuestra vida. Dos maneras en que el evangelio de la misericordia nos va a impactar. El evangelio de la misericordia produce, número uno, una entrega sacrificial. Al mirar el versículo 1 leemos: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. El comienzo del capítulo 12 marca un punto de transición en el libro. Como señalamos, la mayor parte de los primeros 11 capítulos se concentran en la obra extraordinaria de Dios y el mensaje glorioso del Evangelio y la esperanza, el perdón y la redención que se encuentra en Jesús. Pero ahora, al inicio del capítulo 12 y medio el libro continúa, y a medida, que el libro continúa, Pablo comunica lo que ese mensaje del evangelio significa para la vida diaria y cómo debe moldear e impactar todo lo que hacemos. Aquí empieza a enfocarse en la manera en que el evangelio debe transformar no solo lo que creemos, sino también cómo vivimos. Permítanme animarlos. La verdadera teología siempre es teología práctica. Si creemos que Dios es quien Él dice ser, eso producirá una manera determinada de vivir. Dios no quiere ocupar simplemente un pequeño espacio en nuestra mente. No se conforma con morar en nuestra cabeza como una teoría académica o una noción intelectual. Él quiere sentarse en el trono de nuestro corazón y gobernar, reinar como rey sobre nuestra vida. Al comienzo de Romanos 12, Pablo nos muestra que Dios exige que nos entreguemos a Él plena y completamente, en vidas de entrega total y devoción. Tal vez para algunos esta sea una idea incómoda, quizá los haga sentir inquietos, molestos o incluso irritados, que Dios demande que su pueblo no viva para sí mismo, sino enteramente dedicado a Él. La disposición natural del corazón humano retrocede ante el mandato de ofrecer nuestra vida entregada a Dios y darnos en servicio leal a Él. Por nosotros mismos no queremos someternos a otra autoridad, queremos autonomía, queremos tener la última palabra, queremos estar en control, queremos decidir qué hacer. El mandato de Romanos 12:1 es totalmente contrario a la inclinación natural del corazón humano orgulloso. Va en contra de los valores de la mentalidad occidental moderna, que cree que quedan bien resumidos en las últimas líneas del famoso poema Invictus de William Ernest Henley, que dice: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Pero amigos, aunque esta mentalidad centrada en uno mismo y autosuficiente sea común en la cultura que nos rodea, no debería estar presente en nosotros. Esta forma de pensar y no debe ser para nosotros, no debe hallar lugar en nosotros. Si han confiado en Jesús, deben ser personas marcadas por su compromiso, no consigo mismo, sino con Dios. Parte de lo que significa ser cristiano, parte de lo que significa seguir a Jesús, es reconocer que nuestra vida ya no nos pertenece. Esto es lo que el apóstol Pablo escribió al final de 1 Corintios 6. Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque han sido comprados por un precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. Eso es exactamente lo que Jesús enseñó en
Marcos 8:34, cuando dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y esto es precisamente lo que Jesús modeló en el huerto cuando su muerte se acercaba rápidamente, cuando él dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Amigos, esta es la actitud y la mentalidad por la que ustedes y yo debemos esforzarnos cada día. Es ser un soldado fiel. Entiende que ya no vive según su propia agenda. Su vida está dedicada a la voluntad de su comandante. Sus acciones están marcadas por la sumisión a una autoridad mayor. Siguen la orden superior, aun cuando sea difícil. Y ahora bien, ¿qué podría producir esta clase de devoción leal a la vida cristiana? ¿Qué podría dar como resultado? Bueno, es la grande, abundante y multiforme misericordia de Dios, la que nos ayuda a someternos. Cuando Pablo escribe en Romanos 12:1, ¿qué debemos ofrecernos? Que debemos ofrecernos a Dios de una manera radical, hace su llamado sobre la base de la misericordia divina. Ustedes y yo viviremos vidas distintas, apartadas y santas, vidas de lealtad y devoción al Rey de Reyes, cuando comprendamos verdaderamente y hayamos recibido genuinamente la misericordia de Dios. La misericordia es que Dios no nos dé lo que merecemos a causa de nuestros pecados. Es la misericordia de Dios la que hace que mire a los pecados con ojos de compasión en vez de condenación. La misericordia de Dios es su respuesta compasiva hacia quienes están en miseria y necesidad, mediante la cual retiene el juicio que merecemos y actúa amorosamente para nuestro bien. El teólogo A.W. Pink escribió, la misericordia es la pronta disposición de Dios para aliviar la miseria de las criaturas caídas. El puritano Thomas Watson se refirió a la misericordia como el atributo predilecto de Dios. ¿Qué podría darnos mayor consuelo? ¿Qué podría ofrecernos más esperanza? ¿Y qué podría alentarnos más durante los días oscuros de la vida que la realidad de que usted y yo somos receptores de la misericordia incomparable de Dios? Tal vez está aquí esta mañana y les cuesta ver de qué manera Dios ha sido misericordioso con ustedes. Se sienten aplastados bajo el peso de las dificultades de la vida. Si tienen heridas por las pruebas que han soportado, tal vez han perdido a un ser querido y ahora se sienten solos y vacíos. Quizás están demasiado desanimados porque les cuesta relacionarse correctamente con sus padres o hermanos. Tal vez han atravesado dificultades económicas durante mucho tiempo. Quizás sienten que su matrimonio se está desmoronando y que cada día está lleno de problemas. Tal vez no tiene la relación que desearía con sus hijos adultos, y podríamos seguir y seguir. La vida está llena de circunstancias verdaderamente duras y difíciles, y a veces esas cosas pueden sensibilizarnos ante la belleza de Dios y cegarnos a su bondad. Pero amigos, permítanme animarlos con amor a levantar la mirada por un momento, solo por un momento. Aparten su atención de los problemas presentes que han inundado su vida y miren hacia arriba para considerar la extraordinaria misericordia de Dios. Si han confiado en Jesús, les aseguro que son beneficiarios de la misericordia de Dios, pero quizás pregunten ¿cómo? Tal vez piensen, me cuesta verlo. Pero si han confiado en Jesús, Pablo ha destacado en los primeros 11 capítulos de Romanos numerosos ejemplos de la misericordia de Dios hacia ustedes. Hay misericordia en la proclamación del Evangelio. Es la misericordia la que ofrece el regalo de la justicia por la fe. La misericordia nos concede paz con Dios. La misericordia nos libra de la esclavitud y el pecado. Es la misericordia la que declara
que no hay condenación aunque hemos pecado. Pablo incluso llega a llamarnos vasos de misericordia. El mismo mensaje se declara también fuera de Romanos. En Efesios 2 leemos acerca de nuestra condición espiritual natural. Se nos dice que estamos muertos, pero que ahora hemos recibido vida en Cristo como resultado de la obra de Dios, quien es rico en misericordia. Y leemos el mismo en Tito 3:5. Dios nos salvó por la obra de injusticia que nosotros hubiéramos hecho, sino que conforme a su misericordia. Haríamos bien en meditar en las verdades que encontramos al comienzo del Salmo 103, donde nos dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Si han confiado en Jesús, permítanme decirles, Dios solo ha sido misericordioso con ustedes. Los perdonó cuando merecían juicio, los adoptó cuando eran enemigos, los busca cuando se desvían, continúa preservándonos aunque son débiles, los amó cuando no eran dignos de ser amados, abrió sus ojos cuando estaban ciegos a la belleza de Cristo. Las misericordias de Dios abundan. Si tenemos ojos para verlas, encontremos su misericordia por donde quiera que miremos. La expresión suprema de la gran misericordia de Dios se manifestó cuando Jesús fue a la cruz y soportó el castigo que nosotros habíamos ganado por nuestros pecados. Teniendo estas cosas en mente, Pablo dice en Romanos 12:1, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Cuando comprendamos correctamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros, la única respuesta razonable es que es una entrega de nuestros corazones. Muchos reyes y gobernantes del mundo a lo largo de los siglos han exigido que sus pueblos les den lealtad total, devoción fiel y obediencia inquebrantable. Buscaron obtener estas cosas mediante el poder autoritario y el uso de la fuerza. Pero Dios no actúa así. Aunque demanda lo mismo y solo Él es digno de recibirlo, no lo procurará meramente por la fuerza o el poder. Más bien quiere producirlo en su pueblo como resultado de su gran misericordia. Desea que el corazón de su pueblo quede tan abrumado por quien Él es y por todo lo que ha hecho por nosotros, que no pueda evitar entregar la totalidad de su vida y sus servicios. Si es así, solo hay una clase de respuesta, y Pablo nos dice que consiste en ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo. Ahora bien, esta es una expresión muy extraña, sin duda una paradoja. Un sacrificio vivo, el lenguaje del sacrificio aparece por todas las páginas de las Escrituras, no hay nada nuevo en eso. Si estudian la Biblia, conocen bien el papel importante que desempeñan los sacrificios en la historia bíblica. Los sacrificios de animales comenzaron muy temprano. El primero se registra en Génesis 3, justo después del pecado de Adán y Eva en el huerto de Edén. Al llegar al libro de Levítico encontramos la institución de un sistema formal de sacrificios con instrucciones detalladas acerca de las ofrendas prescritas y la manera en que debían presentarse. Este sistema permaneció vigente durante todo el Antiguo Testamento mientras se practicaba. Innumerables animales fueron ofrecidos y sacrificados por los pecados del pueblo, pero todos estos animales eran muertos, morían en lugar del pecador. Su sangre era derramada en favor del culpable. En el sistema de sacrificios contemplamos la misericordia de Dios, pues Él estaba dispuesto a aceptar un sustituto sacrificial en lugar de quien había quebrantado su ley para que esa persona pudiera ser perdonada. Con la muerte de Jesús, sin embargo, el sistema de sacrificios llega a su fin. Los animales sin defecto
que se habían ofrecido señalaban a Jesús, el sacrificio definitivo, el Cordero perfecto de Dios, mediante su muerte y su sangre derramada. La salvación de quienes confían en Él está garantizada y plenamente consumada. Ya no existe necesidad de sacrificios de animales. No obstante, aunque el sistema oficial de sacrificios haya concluido, Pablo nos dice que en Romanos 12 que hay una clase de sacrificio que debemos ofrecer, una ofrenda que ustedes y yo debemos llevar al Señor. En Romanos 6:3, Pablo dice, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de la iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por la manera en que vivimos debemos presentarnos a Dios como sacrificios ofrecidos a Él. El sacrificio que el Señor desea ahora de su pueblo no es la presentación de animales muertos sobre un altar, sino la entrega de personas vivas que se dan plenamente a Dios. Cada día ofrecemos la instrucción de Efesios 4:22 al 24, donde Pablo nos dice que en cuanto la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pablo nos dice que este sacrificio, cuando es ofrecido correctamente, será santo y aceptable. Bajo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento no bastaba con llevar a Dios el animal apropiado. El cumplimiento externo de los mandamientos de Dios no necesariamente le agradaba. Escuchen con atención, de ninguna manera estoy restando importancia a la obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia externa importa. Sin embargo, simplemente señalo que el ser interior también importa. A Dios le interesa que hagamos lo correcto y también le interesa profundamente que nuestras acciones externas correctas sean impulsadas por actitudes, pensamientos y motivaciones correctas en el corazón. Por eso, bajo el sistema de sacrificios, una persona podía llevar al Señor un animal, exactamente el tipo de sacrificio que él había requerido, pero si su corazón no era recto delante del Señor, la ofrenda no le agradaba. En el Salmo 51:17, David escribió: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Lo que más le importa a Dios es nuestro corazón. Esto significa que podemos participar en toda clase de actividades religiosas, llenar el horario con prácticas espirituales y de dedicar mucho tiempo a adquirir conocimiento teólogo, pero si el corazón de nosotros no está recto delante de Dios, nuestra vida no está siendo ofrecida como sacrificio santo y aceptable. John MacArthur escribe, la verdadera adoración no consiste en oraciones elaboradas e impresionantes, liturgia compleja, vitrales, velas encendidas, vestiduras fluidas, incenso y música sacra clásica. No requiere gran talento, no requiere gran talento o habilidad ni capacidad de liderazgo. Muchas de esas cosas pueden formar parte de las expresiones externas de la adoración genuina, pero solo son aceptadas o aceptables a Dios cuando el corazón y la mente del adorador están concentrados en Él. El único servicio espiritual de adoración que honra y agrada a Dios es la devoción y alabanza sincera, amorosa, reflexiva y de todo corazón de su pueblo. Dios no se deleita en prácticas religiosas meramente rutinarias. En Hechos 4, Pedro y Juan, dos discípulos de Jesús, predicaban fielmente el mensaje del Evangelio. Lo hacían con tal valentía que el versículo 13 dice que la multitud que escuchaba reconocía que ellos habían estado con Jesús. Y quiero añadir que cuando alguien los ve a ustedes es evidencia de que conocen a Dios. Su cónyuge y sus hijos notan que usted conoce y ama a Dios.
¿Saben sus compañeros de trabajo que usted sigue a Dios? ¿Da su vida evidencia de que han recibido la misericordia de Dios? Pablo nos dice en Romanos 12 que a la luz de quien Dios es y de todo lo que ha hecho en ustedes y en mí, debemos adorarlo mediante la ofrenda de nuestra vida entregada a Dios en redención total. Esta manera de vivir es verdadera adoración, pero la vida es difícil, las pruebas abundan, las dificultades persisten, la salud se deteriora, los amigos pueden abandonarnos, los hijos pueden rebelarse. Entonces, ¿qué podemos hacer para mantener una perspectiva correcta mientras procuramos seguir fielmente al Señor? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué pasos debemos tomar? ¿Qué realidades debemos recordar cada día para ofrecer continuamente al Señor un sacrificio santo y aceptable? Al mirar el versículo 2, Pablo nos ayuda a responder estas preguntas. Aquí encontramos la segunda manera en que el evangelio de la misericordia impacta la vida diaria. Primero, produce una entrega sacrificial, pero también encontramos aquí que el evangelio de la misericordia promueve una separación santa. El versículo 2 dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Una de las cosas más difíciles de recordar para los cristianos es que este mundo no es nuestro hogar. Y no quiero decir que les cueste recordarlo intelectualmente a los cristianos. No, usted a lo mejor ha pasado todas las pruebas, pero es duro el recordar cuando las dificultades de la vida vienen, todas estas cosas que pasan alrededor de nosotros, y la Biblia nos dice que esta es la manera que debemos vivir. En Filipenses 3:20 el apóstol Pablo escribió, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Y en 2 de Corintios 5, Pablo nos recuerda detalladamente la consoladora verdad de que nos dirigimos a una morada celestial eterna. Y por eso el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2:11, se refiere a los creyentes como extranjeros y peregrinos. Él dice que somos como peregrinos que simplemente estamos pasando, aunque solo estamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar definitivo por ahora. Nada más estamos aquí por un tiempo. Vivimos aquí, toda nuestra vida se desarrolla en el mundo que nos rodea, pero eso es indispensable. Por eso es indispensable que reconozcamos cuidadosamente, aún mientras vivimos en este mundo, que somos ciudadanos de otro. Debemos vivir a la luz de esta realidad. Nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestra conducta deben reflejar lo que realmente creemos. Muchas personas dirían que son ciudadanos del cielo, pero su vida da testimonio de que solo son ciudadanos de esta tierra. Esto ocurre cuando muchos que afirman seguir a Jesús viven sin tener en cuenta la eternidad, apartan la mirada del mundo venidero, y al hacerlo adoptan muchas de las prácticas y costumbres del mundo pecaminosos que los rodea. Pero la Biblia es clara de principio a fin. El pueblo de Dios debe vivir de una manera distinta y separada del mundo que lo rodea. Esto se ve con claridad en Levíticos 18, después de que los israelitas salieron de Egipto y se dirigían hacia la tierra prometida. En el versículo 1 leemos, el Señor también dijo a Moisés, di a los israelitas, yo soy el Señor su Dios. Ustedes no harán como hacen en la tierra de Egipto, en lo cual morarán, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo los llevo. No andarán en los estatutos de ellos. Habrán de cumplir mis leyes y guardarán mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy el Señor su Dios. Efesios 4:17 dice, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. El mensaje es claro. El pueblo de Dios debe vivir de una manera diferente del mundo, no simplemente para ser distinto o estar
estar separados, sino porque, como escribe Pedro en primera de Pedro 1, 14 al 16, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir, porque escrito está, sean santos porque yo soy santos. También vemos en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo. Si han creído el evangelio, se han arrepentido de sus pecados, si han confiado en Jesús, entonces su corazón ha sido hecho nuevo. Esto es lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si algo está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Por tanto, cuando Pablo escribe en Romanos 12:2 y da la instrucción, no se adapten a este mundo, quiere decir que nuestra vida no debe parecerse en absoluto a lo que era antes. No debe marchar el ritmo del sistema pecaminoso que nos rodea. Nuestra vida exterior debe reflejar fielmente el camino que ha ocurrido, el cambio, que ha ocurrido en el interior de nosotros. Pero esto es difícil porque hay un mundo que se opone a nosotros. Debemos ser cuidadosos y diligentes, estar conscientes y alertas. No permitan que las personas mundanas, los valores pecaminosos y las cosas terrenales los formen, moldeen o conformen de tal manera que parezca que pertenecen a este mundo. Todo creyente genuino entiende que debemos vivir vidas santas. Sin embargo, existe una atracción muy fuerte hacia las innumerables actividades del mundo y un poderoso impulso a encajar en su sistema y sus valores. Permítanme darles algunos ejemplos. Tal vez eres estudiante, entras cada día a la escuela rodeado de presiones intensas, encuentras amigos que se ríen de bromas vulgares, compañeros que se burlan de las convicciones bíblicas. Ciertos pecados son celebrados, mientras las creencias cristianas suelen considerarse anticuadas o intolerantes. Y en lo profundo sabes lo que Dios dice, sabes lo que es correcto. Sin embargo, cuando llega en el momento de hablar, guarda silencio. No quieres que te consideren extraño, no quieres perder las amistades, no quieres quedar excluido del grupo. Así que te ríes de lo que no deberías reírte, callas cuando deberías hablar y ocultas partes de tu fe que podrían hacerte sobresalir. Y tal vez trabajas en el mundo secular de los negocios, comenzaste tu carrera decidido a honrar a Dios, quieres ser honrado, confiable e irreprochable. Pero con el paso del tiempo aumentan las presiones, los competidores suelen tomar atajos y parecen prosperar, surgen oportunidades que prometen mayores ganancias. Si estás dispuesto a torcer un poco la verdad, al principio las concesiones parecen pequeñas, los números se presentan de la manera más favorable, se omiten detalles, se hacen promesas que quizás no sean de todo realistas, pero te dices, así funcionan los negocios. Tal vez has vivido junto al mismo vecino durante años, se saludan, hablan de deportes, comentan el clima, preguntan por las familias, los proyectos, la casa. Sin embargo, a pesar de innumerables oportunidades, nunca hablas de Cristo. Cada vez que surge la oportunidad, aparece el temor y así la conversación se vuelve incómoda. Así simplemente dejas pasar la oportunidad. Tal vez eres padre o madre y deseas genuinamente lo mejor para tus hijos. Quieres que tengan amigos, sea aceptado, disfrute oportunidades y no se sientan excluidos. Esos deseos no son necesariamente malos. El peligro aparece cuando el deseo de que tu hijo encaje, llegue a ser mayor que el deseo de que honre a Dios. Poco a poco las convicciones bíblicas comienzan a erosionarse. Las normas que antes eran firmes se vuelven negociables, se justifican opciones de entretenimiento porque todos los demás lo están viendo. Se aceptan actividades que desplazan la adoración y el crecimiento espiritual porque todas las demás familias lo hacen. Se toleran amistades que alejan con
constantemente a tu hijo del Señor porque no quieres que se sienta excluido. Con el tiempo la pregunta cambia sutilmente de que ¿qué quiere Dios? ¿Qué ayudará a mi hijo a encajar? Sin importar en qué etapa de la vida se encuentren, la verdad del pasaje es clara. Pablo nos dice en Romanos 12, no permitan que esto les suceda, no se adapten a este mundo. Recuerden lo que Jesús dijo a sus seguidores en Mateo 5, 14, 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Creyente, ¿has sido hecho nuevo? Hermanos, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Estabas muerto, pero ahora estás vivo? ¿Eras ciego, pero ahora ves? ¿Estabas contra Dios, pero ahora eres su amigo y su hijo? Vive para Él y no permitas ser conformado a este mundo presente. Él mandó, el mandato es directo y evidente. Tenemos que ver cómo luchamos contra las presiones constantes de la cultura, cómo resistimos la tentación incesante de ceder, cómo podemos procurar cada día vivir como luz resplandeciente en medio de la oscuridad. A medida que continúa el versículo 2, Pablo nos ayuda. Él dice, si no, transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Si vamos a ofrecer nuestra vida como sacrificio santo y aceptable a Dios, si queremos que nuestra vida le alegre, debemos prometernos con la renovación de nuestra mente. Imagínense que están de pie en un río con una corriente poderosa. Si no hacen nada, si simplemente se relajan y dejan de resistir, el agua comenzará a arrastrarlos río abajo. No se requiere esfuerzo para ir en esa dirección. La corriente hace todo el trabajo. El mundo en que vivimos es igual. Sus valores, prioridades y creencias nos empujan constantemente. No tenemos que hacer un esfuerzo deliberado para volvernos más mundanos, sino permanecernos firmes. La corriente de la cultura nos arrastrará río abajo, pero si quieren avanzar río arriba, si quieren ir contra la corriente, si requieren un trabajo intencional, deben luchar de manera constante. Cada paso exige un esfuerzo. En el momento en que dejan de avanzar, la corriente comienza a llevarlos hacia atrás. Aquí en Romanos Pablo nos dice que la manera de avanzar contra la cultura y seguir fielmente a Dios, la manera de no adaptarnos a este mundo es mediante la renovación de nuestra mente. Esto ocurre cuando leemos, estudiamos, memorizamos y meditamos en la palabra. En Colosenses 3, 1, 2 leemos, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las terrenales. En Salmo 119 a 105 leemos, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En el Salmo 119, versículo 11 leemos, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. O en el contexto de Romanos 12 podríamos decir, he atesorado tu palabra en mi corazón para no adaptarme al mundo. Si ustedes y yo queremos que nuestra mente sea renovada, debemos obedecer el mandato de Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros.
en su libro de disciplinas espirituales que se llama Para la vida cristiana, Donald Whitney escribe: ninguna disciplina espiritual es más importante que la asimilación de la palabra de Dios. Nada puede sustituirla. Sencillamente no existe una vida cristiana saludable sin una dieta de leche y la carne de las escrituras. Debemos recordar que las prácticas más transformadoras que tenemos a nuestra disposición es la asimilación disciplinada de las Escrituras. Durante su ministerio terrenal, Jesús modeló esto mediante su manera de vivir y nos los enseñó en Mateo 4:4. Él escribe, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amigos, ¿da usted a su vida testimonio de que creen esto? ¿Creen que su propia vida, su bienestar espiritual depende de alimentarse de la palabra de Dios? Al concluir Romanos 12:2, Pablo nos dice que al hacer esto, al renovar nuestra mente con la verdad de las Escrituras, podemos discernir o comprender la voluntad de Dios. El apóstol nos dice que a medida que llenemos nuestra mente, con verdad bíblica, creemos en nuestro conocimiento o crecemos en nuestro conocimiento de Dios y meditamos cada vez más en el Evangelio de la gracia. Nuestra mente transformada dará lugar a una voluntad transformada. Cuando esto sucede, dejamos con gusto nuestros deseos, inclinaciones carnales, y en cambio seguimos con gozo a los mandamientos de Dios. Todo creyente genuino desea obedecer y seguir a Dios. Todos queremos honrarlo, viviendo conforme a su voluntad. Así que quiero que piense por un momento en su vida y en las áreas donde se están conformando al mundo, en su manera de hablar. Sus prioridades, el uso de su tiempo han permitido que la amargura y el resentimiento echen raíces en su corazón. Es evidente el orgullo en la manera en que usted vive. No debemos dejar que nuestros fracasos nos conduzcan a la desesperación. Debemos dejar que dejar que nuestros pecados nos señale. Lo que debemos hacer es que nuestros pecados nos señale la cruz de Cristo, donde contemplamos la mayor manifestación de la misericordia de Dios. Queremos seguir y honrar a Dios, queremos vivir vidas que le agraden, pero la vida cristiana no consiste en que nosotros seamos perfectos, más bien consiste en reconocer que no lo somos, y que necesitamos a un Salvador cada día, y que por tanto miremos a Jesús confiando plena y definitivamente en Él, el único que vivió la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir. No crean que la vida cristiana es algo fácil. Nuevamente, es la vida que de aquellos que han recibido la misericordia de Dios. Así que le pregunto, ¿usted ha recibido la misericordia de Dios? ¿Usted busca ser transformado cada día por la renovación de su mente y vivir como Dios quiere que viva? Si usted ha confiado en Jesús, entonces debe estar completamente reconociendo de que es Jesús quien lo lleva allá, es la misericordia de Dios. Debemos dar gracias a su misericordia tan gratuita, tan rica y tan inmerecida. Debemos confesar que somos muy propensos a olvidar todas las maneras en que Él bondadosamente nos ha llevado ahí, y no queremos confiar en nosotros mismos ni en nuestros propios esfuerzos. Ayúdanos, Señor, a mirar a Jesús y apoyarnos plenamente en Él, con humilde dependencia. Te pedimos especialmente que nos ayudes a ser seguidores de Jesús, disciplinados espiritualmente. Ayúdanos a llenar nuestra mente con la verdad de tu palabra, Señor. Señor,
Te damos gracias por tu misericordia tan gratuita nuevamente. Confesamos que somos muy propensos a olvidar todas las maneras en que hemos sido en que tú has sido bondadoso con nosotros. Te pedimos que nos ayudes a recordar todo lo que has hecho por nosotros y a vivir cada día a la luz de tan gran misericordia. Oramos que esta mañana nos fortalezcas y equipes mediante la verdad de tu palabra para vivir de una manera que te agradece a ti, Señor. A llevar a todo tu propósito en tu vida.